James Reese, quien alguna vez fue uno de los comandantes más destacados de los Navy SEAL de Estados Unidos, recibió información de inteligencia que señalaba que un médico en Siria estaba produciendo drogas ilegales en secreto. Sin perder tiempo, diseñó un plan de operación minucioso y lideró a 13 SEAL de élite, respaldados por la Guardia Costera, convencido de que se trataba de una misión de captura relativamente sencilla. Sin embargo, al infiltrarse en el objetivo, descubrieron que el lugar estaba sembrado de minas terrestres. Justo cuando se preparaban para retirarse, fueron emboscados y su única vía de escape quedó bloqueada por un intenso fuego enemigo. En medio del caos, un miembro de la Guardia Costera perdió el control y detonó accidentalmente una mina, provocando bajas devastadoras en el equipo de Reese. Un SEAL llamado Aaron Santiago de León logró organizar una evacuación efectiva, salvando a los pocos sobrevivientes de la unidad. El incidente dio lugar a una investigación formal. No obstante, cuando el fiscal presentó la grabación oficial de la operación, esta incluía declaraciones que Reese jamás recordaba haber pronunciado. Aún más inquietante, mientras él tenía claro que el miembro de la Guardia Costera había activado la mina, el video mostraba que uno de sus propios SEAL era el responsable. Esa contradicción lo sacudió profundamente, haciendo que el comandante, normalmente seguro de sí mismo, comenzara a dudar de su propia memoria. El médico que lo evaluó atribuyó todo a un trauma derivado del estrés y le recomendó regresar a casa para descansar. Antes de separarse, Reese y Aaron Santiago de León compartieron un brindis de despedida, convencidos de que al fin podrían volver con sus esposas e hijas y retomar una vida tranquila. Sin embargo, poco después, Reese recibió una noticia devastadora. Aaron supuestamente acabó con todo. El agente del NCIS Josh Holder, encargado de la investigación, informó que Aaron se había disparado en la parte posterior de la cabeza con una pistola de 9 milímetros durante un enfrentamiento. Reese rechazó de inmediato esa versión. Había estado bebiendo con Aaron el día anterior y sabía que su compañero despreciaba las armas de 9 milímetros, prefiriendo siempre una 45 calibre 1911. Intrigado y cada vez más desconfiado, Reese contactó a su viejo amigo Ben Edwards y juntos comenzaron a analizar las inconsistencias. El plan de la misión parecía haber sido filtrado al enemigo. La grabación oficial no coincidía con lo que ellos recordaban. Aaron no tenía motivo para quitarse la vida, y el arma utilizada no encajaba con sus gustos. En busca de respuestas, Reese encaró a un almirante de la Marina, pero en lugar de explicaciones, recibió cuestionamientos sobre su salud mental. De regreso a casa, Reese notó que un vehículo lo seguía. Indicó a su esposa que llevara a su hija a un lugar seguro, mientras él se encargaba de la situación. Al acercarse al automóvil con su arma lista, descubrió que se trataba de una periodista. Su nombre era Katie Buranek y estaba convencida de que detrás del incidente existía una conspiración. Ella le mostró el informe de autopsia de Aaron, el cual indicaba que había muerto un día antes de que Reese regresara. Pese a que él recordaba claramente haber compartido bebidas con su compañero después de esa fecha. Las memorias contradictorias lo dejaron luchando por distinguir la realidad de la ilusión. Decidió asegurar su arma, despedirse de su familia y acudir al hospital para someterse a más estudios. Mientras era introducido lentamente en la máquina de resonancia magnética, las luces intermitentes despertaron recuerdos perturbadores sobre la muerte de su compañero. Aaron había sido como un hermano, alguien que había enfrentado la muerte a su lado en incontables ocasiones. Si realmente había causado su fallecimiento por un error, sabía que jamás podría perdonarse. En medio del procedimiento, apareció de pronto un hombre enmascarado apuntándole con un arma. Reese quedó paralizado al notar que otro individuo también lo encañonaba. Con la clara intención de simular su muerte como un suicidio, reaccionó con rapidez. Golpeó a uno de los atacantes con el codo y logró desarmarlo. El mareo lo ralentizó, permitiendo que el segundo agresor lo hiriera con un cuchillo. Tras esquivar varios ataques, consiguió estrellar a uno contra la pared. El otro intentó obligarlo a acercar la cabeza al filo. Desesperado, Reese mordió el brazo del atacante y cubrió sus ojos para impedir que tomara el arma.
Al recuperar el control, disparó con precisión letal y neutralizó a ambos. Al examinar la pistola, descubrió con horror que era la misma que había dejado asegurada en su caja fuerte. Una sensación de angustia lo invadió. Intentó comunicarse con su familia, pero nadie respondió. Llamó de inmediato a emergencias y corrió hacia su hogar. Al llegar, se encontró con una escena que lo destrozó por completo. Entre lágrimas y desesperación, pidió perdón una y otra vez a su esposa y a su hija, deseando que no hubieran muerto, culpándose por todo. Al observar el retrato familiar que su hija había dibujado, juró vengarlas descubriendo a quienes estaban detrás de todo. El agente, Josh Holder, no ofreció respuestas claras. Se limitó a decir que todo estaba bajo revisión e insinuó que el trastorno de estrés postraumático de Reese podría haber reaparecido, sugiriendo incluso que su inestabilidad mental podría estar relacionada con lo ocurrido. Lleno de ira, Reese acudió nuevamente al almirante de la Marina y exigió que otro departamento asumiera la investigación, pero la petición fue rechazada. Una vez más, se puso en duda su estado psicológico, llevándolo al límite. En un arranque de furia, Reese empujó al almirante contra la pared. En ese momento, Katie Buranek volvió a contactarlo y le mostró sus registros médicos. Además, había descubierto algo alarmante. El agente Josh Holder había sido el primero en llegar a la escena del tiroteo en el hospital, pero afirmó que no había cuerpos ni rastros de sangre. Eso significaba que Reese había imaginado todo el enfrentamiento, o que alguien había limpiado la escena antes de la llegada de las autoridades. Luego, Katie le enseñó el informe policial del caso de Aaron Santiago de León. Reese notó de inmediato la conexión. En ambos casos, Josh Holder figuraba como el primer respondiente, algo inusual, ya que normalmente la policía local es la primera en arribar. El patrón resultaba demasiado sospechoso. Reese comenzó a investigar el pasado de Josh Holder en la red oscura. Cuanto más profundizaba, más familiar le parecía su rostro, hasta que comprendió la verdad. Holder era idéntico al asesino que él creía que lo estaba persiguiendo. La amenaza no provenía de un enemigo externo, sino desde el corazón mismo del sistema. A partir de ese momento, nuestro protagonista añadió al agente corrupto a su lista, para saber qué tramaba, y se comprometió por completo con un camino de venganza. Comenzó estudiando con paciencia la rutina diaria de Holder. Aprovechando una de sus ausencias, entró en su casa sin ser detectado, fotografió la configuración de su escritorio y utilizó herramientas especializadas para copiar la información almacenada en su computadora. Antes de marcharse, dejó todo exactamente como lo había encontrado, asegurándose de no dejar rastro alguno de su intrusión. Ben Edwards analizó los datos obtenidos y descubrió algo alarmante. 2 días antes del asesinato de la esposa y la hija de Reese, Josh Holder había accedido a los datos de huellas dactilares de James en la base de datos de la Marina. Esa misma huella era la clave utilizada para abrir la caja fuerte donde guardaba sus armas. Aunque Holder no hubiera ejecutado personalmente los asesinatos, había proporcionado el acceso que los hizo posibles, convirtiéndose en responsable directo de sus muertes. Una noche, impulsado por la sed de justicia, Reese regresó a la casa de Holder. Lo desarmó, le introdujo un arma en la boca para despertarlo y le ató las manos con bridas plásticas para impedir cualquier resistencia. Bajo presión, Holder terminó confesando y reveló un nombre: Saul Agnon. Afirmó que solo había recibido dinero de Agnon y que se había limitado a seguir órdenes, asegurando desconocer el alcance completo de la conspiración. En ese instante, Reese sintió un repentino mareo. Holder intentó aprovechar la situación para contraatacar, pero Reese reaccionó con rapidez y lo mató. Luego manipuló la escena para que pareciera un crimen y abandonó el lugar sin dejar evidencia. En su mente, todos los implicados en la conspiración pagarían con sangre. Gracias a la confesión de Saul Agnon, Reese identificó una pista crucial: Apex Industries, un nombre que apuntaba directamente al cerebro detrás de todo. Se preparó para lo que vendría. Reunió su escopeta S1897, un hacha militar M46 completamente equipada, un rifle de francotirador M24, grandes sumas de efectivo y abundante munición,
cargándolo todo en el maletero de su vehículo. Después se dirigió a un restaurante para encontrarse con Katie Buranek, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a descubrir la verdad sobre Apex Industries. Sin embargo, en lugar de respuestas, Katie le entregó un informe médico que indicaba que Reese padecía un tumor cerebral que afectaba sus funciones cognitivas. Ella sospechaba que parte de lo que estaba viviendo podía ser producto de alucinaciones. En ese momento, Reese detectó a un hombre con gafas oscuras observándolos. Sin dudarlo, tomó a Katie y la llevó rápidamente al automóvil. El hombre los siguió. En vez de huir, Reese embistió el vehículo que los perseguía. Descendió, inspeccionó la parte inferior del coche y al encontrar resistencia, abrió fuego de inmediato, eliminando al atacante con varios disparos. Tras desarmarlo, cambió el cargador de su arma y se preparó ante cualquier amenaza adicional antes de alejarse con la información necesaria. La magnitud de los datos reunidos convenció finalmente a Katie Buranek de que existía una conspiración de gran escala. Desde entonces, aceptó colaborar con Reese para investigar Apex Industries y desenmascarar a quien movía los hilos. Mientras tanto, Ben Edwards se infiltró en una reunión privada organizada por Saul Agnon, donde ambos prepararon una serie de sorpresas para el acaudalado magnate. Un hombre del estatus de Agnon contaba naturalmente con guardaespaldas profesionales. Pero esa noche, cuando estaba a punto de retirarse a descansar, música comenzó a resonar en su mansión, aparentemente vacía. Intrigado, se levantó para investigar. Antes de poder reaccionar, una figura alta apareció detrás de él. Le colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza y le ató manos y pies. Sin poder respirar, Agnon perdió el conocimiento. Al despertar, encontró a James Reese frente a él. Bajo presión, Agnon reveló rápidamente el nombre de Steve Horn y mencionó que todo estaba relacionado con un proyecto denominado RD4895. Intentó deslindarse de responsabilidad y pidió clemencia, asegurando que solo había actuado por dinero. Sin embargo, Reese estaba convencido de que aún ocultaba información. Poco después, descubrió que el intermediario contratado por Agnon para coordinar el asesinato de su esposa e hija había sido el senador Joe Pryor, quien se encargó de contactar al sicario y de eliminar cualquier cabo suelto. Considerando su implicación, Reese eligió una muerte que no fuera dolorosa para él. Con estas revelaciones, la verdad comenzó a tomar forma. Seguir la pista de Steve Horn permitiría exponer el proyecto RD4895 y localizar al senador Joe Pryor conduciría directamente al responsable final de la tragedia familiar de Reese. Sin vacilar, James emboscó a Pryor en la carretera y envió el vehículo del senador por un precipicio. En el cuerpo encontró un teléfono encriptado, que logró desbloquear utilizando herramientas de nivel similar a los de la CIA. En su interior halló información sobre un campo de entrenamiento cercano, utilizado por sicarios profesionales. Reese reunió a varios antiguos compañeros para planear el siguiente movimiento: el enfrentamiento entre fuerzas especiales de élite y asesinos entrenados era inevitable. El equipo se infiltró silenciosamente en la base, avanzando con cautela y utilizando francotiradores para mantener el sigilo. Interfirieron las comunicaciones para atraer a los enemigos hacia zonas expuestas, donde compañeros posicionados en una colina los emboscaron y eliminaron. Cuando comenzó el intercambio de disparos, varios adversarios cayeron de inmediato. Manteniendo sus posiciones, neutralizaron más objetivos, mientras Ben Edwards abatía a quienes intentaban huir desde el exterior. Dentro del complejo, Reese eliminó a varios enemigos mientras el equipo en la colina proporcionaba fuego de cobertura. Ben agotó el cargador de su rifle y cambió a su pistola, continuando el combate junto a su escuadrón. En un momento crítico, varios asesinos tomaron civiles como rehenes. Uno de los compañeros confirmó el objetivo mediante contacto visual y disparó con precisión, neutralizando al captor. A medida que más enemigos huían y pedían refuerzos, el equipo los persiguió manteniendo fuego constante y centrando la atención en los objetivos prioritarios. En un punto del enfrentamiento, Reese quedó separado de un asesino por una pared manchada con huellas ensangrentadas. Se desplazó con sigilo hacia una ventana y disparó, hiriendo al hombre en el hombro. Luego lo suspendió, dejándolo colgado.
El asesino continuó provocándolo con insultos arrogantes, pero la rabia por la muerte de su esposa e hija superó cualquier freno racional. Reese sacó su hacha militar, desgarró el chaleco antibalas del hombre y terminó con él de un solo golpe brutal. Cuando alguien pierde todo y es empujado al límite, puede quebrarse o perder la cordura. James Reese había elegido su camino. Buscaba una venganza implacable y enfrentaría después las consecuencias morales. Consciente de que sus compañeros tenían familias que podían convertirse en blancos, decidió afrontar lo que venía en solitario. Solo Liz Riley, leal y decidida, insistió en permanecer a su lado. Mientras tanto, el agente supervisor especial de la CIA, Steven Ramsey, comenzó a notar las acciones cada vez más extremas de Reese. Durante la investigación del asesino abatido, la CIA descubrió que pertenecía al equipo de seguridad de Steve Horn, por lo que intentaron coordinarse con él. Sin embargo, Horn mostraba una confianza absoluta en su unidad de protección de élite y no parecía preocupado. Desde el exterior, en una camioneta negra, Reese vigilaba a Horn. Tras analizar sus rutinas, descubrió que siempre se desplazaba acompañado por 6 guardaespaldas profesionales. Con el FBI ya involucrado, capturar a Horn con vida y obtener la verdad se había convertido en una misión casi imposible. Casi al mismo tiempo, Katy Buranek descubrió nueva información. Steve Horn había adquirido recientemente la compañía farmacéutica de Mike Tedesco, la cual estaba desarrollando un medicamento para tratar el trastorno de estrés postraumático en veteranos, el RD-4895, el mismo proyecto que Saul Agnon había mencionado. Mike Tedesco le explicó que el fármaco había mostrado resultados prometedores en pruebas con animales. Sin embargo, después de que Horn acelerara su uso en los Navy SEAL mediante sus influencias, salió a la luz un efecto secundario aterrador. Cualquier persona que tomara el medicamento desarrollaba un tumor cerebral en un plazo de 3 meses. Para ocultar esta verdad, Steve Horn utilizó su poder para organizar la muerte de todo el equipo de James Reese. Cuando 2 de ellos sobrevivieron, ordenó el asesinato de la esposa y la hija de Reese, manipulando la escena para que pareciera un colapso mental provocado por el estrés postraumático. Con ello buscaba acelerar la financiación gubernamental y la investigación del RD-4895. Horn había movido cada pieza con frialdad y además planeaba expulsar a Mike Tedesco de su propia empresa para quedarse con el control total. Decidido a recuperar su compañía, Mike Tedesco prometió a Katy que expondría los crímenes de Horn. Copió en secreto todos los archivos relacionados con el proyecto y concertó un encuentro con ella. Mientras tanto, James Reese vigilaba a Horn y notó algo extraño. Los 6 guardaespaldas, que normalmente se mantenían juntos, se habían dividido en 2 grupos. Intuyendo que algo no estaba bien, siguió discretamente a uno de los equipos. En el metro, Mike Tedesco se reunió con Katy Buranek y le entregó una memoria USB que contenía datos de accionistas vinculados al proyecto RD-4895. Pero en el momento del intercambio, Katy detectó a una persona sospechosa acercándose. Ambos corrieron hacia una salida de emergencia, pero antes de poder escapar, Mike Tedesco recibió un disparo en la cabeza. El asesino avanzó hacia Katy, quien, escondida tras una esquina, logró disparar primero y matarlo. Era la primera vez que arrebataba una vida, y la experiencia la dejó profundamente conmocionada. Ella no podía permanecer allí. Al salir, otro hombre intentó sacar un arma, pero Reese llegó y se refugiaron en un callejón seguro. Allí, Katy reveló todo lo que había descubierto. 2 meses antes, Steve Horn había invertido $100 millones en múltiples empresas fantasma. Reese comprendió de inmediato que esas acciones probablemente habían servido para recompensar a todos los implicados en la conspiración. Katy quería hacer pública la verdad y recurrir a las autoridades. Pero Reese ya no confiaba en el sistema. Quienes habían destruido a su familia no merecían prisión, sino muerte. Tomó la USB y le advirtió que Horn la buscaría para silenciarla, instándola a abandonar la ciudad cuanto antes. Reese envió de inmediato la información a Ben Edwards para su análisis. Al día siguiente, Ben devolvió la llamada con hallazgos inquietantes.
Todas las personas que Reese ya había eliminado estaban relacionadas con la compañía, y los nuevos nombres que surgían apuntaban a un cerebro aún más grande detrás de la conspiración. Ben le pidió cautela, advirtiendo que lo que se avecinaba podía superarlo. Pero Reese ya no tenía nada que perder. Se negaba a detenerse, aunque todo a su alrededor se derrumbara. Tras la conversación, comprendió que los implicados incluían altos mandos de la Marina, líderes poderosos que habían sacrificado a SEAL de élite por dinero, encubierto la verdad y ordenado el asesinato de su esposa e hija. Consumido por la furia, decidió comenzar por Steve Horn. Indicó a Liz Riley que lo ayudara a conseguir agentes químicos, y como SEAL experimentado, preparar explosivos no representaba dificultad. Modificó personalmente un artefacto explosivo direccional y se preparó para el ataque. Cuando Steve Horn salió del edificio acompañado por Katie Buranek, Liz estacionó un vehículo en la intersección para crear una zona de explosión controlada y minimizar daños colaterales. Para cuando el NCIS y el FBI localizaron el automóvil, Reese ya estaba listo para detonar. Katie se colocó frente a Horn, creyendo tener pruebas suficientes para obligarlo a rendirse. Pero Horn, quien había manipulado todo por ambición, no mostró remordimiento. Ya había retirado su dinero y la muerte de los SEAL le había generado miles de millones. Katie notó a Reese al otro lado de la calle y retrocedió lentamente, intentando advertir a Horn. Pero era demasiado tarde. Reese activó el detonador. Los civiles huyeron aterrorizados. Horn sobrevivió por pura suerte, aunque cubierto de sangre. Reese abatió de inmediato a uno de los guardaespaldas y utilizó un automóvil cercano como cobertura para eliminar a otro. Mientras los restantes respondían al fuego, lanzó una granada de humo, flanqueó su posición y neutralizó a un tercer objetivo. El jefe de seguridad intentó escapar junto a Horn, pero cayó tras 2 disparos precisos. Desesperado, Steve Horn disparó sin control, pero Reese desarmó su arma con un tiro exacto. Aterrorizado, Horn suplicó clemencia, pero recibió únicamente disparos fríos e implacables. Reese vio a Katie Buranek en el suelo y, para no implicarla más, fingió no reconocerla antes de retirarse. Hizo lo mismo con Liz Riley, atrayendo la atención policial sobre sí mismo al huir en su vehículo. En una intersección, la policía desplegó una tira de púas que reventó sus neumáticos, obligándolo a detenerse. Tomó su equipo y escapó a pie, cuando agentes del FBI y del NCIS llegaron disparando. Encontraron el vehículo vacío. Solo quedaban un charco de sangre y algunos medicamentos abandonados. Reese se internó en la naturaleza, con la mano derecha gravemente herida. Tras esperar a que el propietario se marchara, irrumpió en una cabaña de cazadores. Sintonizó la radio en la frecuencia policial, desinfectó su herida y utilizó parches de electrodos para reducir el sangrado. Mientras preparaba su equipo, se dio cuenta de que había olvidado su medicación y su mano comenzaba a perder movilidad, algo que podría afectar seriamente sus siguientes movimientos. Sin alternativas, registró la cabaña y encontró bengalas de señalización y 2 cajas de baterías de radio. Marcó su ruta de escape en un mapa. Mientras tanto, el FBI desplegó equipos de búsqueda y perros rastreadores por las montañas. La lluvia intensa que comenzó a caer le dio tiempo adicional para evadir la captura. Refugiado al pie de la montaña, Reese sacó un dibujo hecho por su hija, recuerdo de la vida feliz que alguna vez compartieron. Con su propia sangre tachó el nombre de Steve Horn de su lista y añadió 3 nombres más debajo: altos oficiales de la Marina a quienes había servido con lealtad, hombres que habían jurado proteger a sus compañeros y a sus familias, pero que fueron los primeros en traicionar ese juramento. A la mañana siguiente, el FBI desplegó la unidad especial Triton para capturarlo. Mediante el rastreo de un teléfono móvil, localizaron rápidamente su posición. El equipo Triton estaba altamente entrenado y cada integrante conocía perfectamente su función, pero ninguno sospechaba que Reese se encontraba escondido justo debajo de ellos. Cuando uno de los soldados encontró el teléfono y comenzó a examinarlo, Reese activó una granada aturdidora y otra de humo. La explosión los desorientó, y él aprovechó para tomar a uno como escudo y descender por la pendiente.
Mientras corría, conectó 2 baterías para crear una firma térmica falsa y confundir al centro de mando. Al detectar múltiples fuentes de calor en sus pantallas, enviaron al equipo Triton a investigar cada una, permitiendo que Reese tomara la altura. Aunque tenía tiros claros contra los soldados que lo perseguían, no pudo apretar el gatillo. Cuando alcanzaron la cima, él ya había desaparecido sin dejar rastro, salvo una bala colocada sobre una roca, una advertencia silenciosa y un gesto de misericordia. En ese momento, James Reese continuaba ascendiendo la montaña, sin el equipo adecuado, decidido a seguir adelante sin importar el costo. El tumor en su cerebro provocó que su brazo comenzara a temblar de forma incontrolable. Perdió el equilibrio y cayó por la ladera. Por fortuna, la mochila absorbió la mayor parte del impacto y evitó lesiones graves. Donde terminó su caída, improvisó un pequeño campamento. Encendió una bengala de señalización y calentó la hoja de un cuchillo hasta que quedó al rojo vivo. Con una determinación brutal, cauterizó su herida. El calor extremo hizo que la piel se contrajera y selló el sangrado, pero el dolor fue tan insoportable que incluso él terminó perdiendo el conocimiento. Mientras permanecía inconsciente, soñó que estaba de regreso en casa, conversando en calma con su esposa en un momento de paz. Sin embargo, mientras hablaban, el objeto que sostenía en la mano dejó de ser algo cotidiano y se transformó en una radio militar. A través de ella, el agente del FBI, Stephen Ramsey, intentaba persuadirlo de que se entregara y dejara de poner en peligro a inocentes. Reese, convencido de que distinguía perfectamente a los culpables de quienes no lo eran, respondió que solo se detendría cuando todos los nombres de su lista hubieran sido eliminados. Al día siguiente, el equipo Triton reanudó la cacería, esta vez utilizando drones. Reese logró detectarlos y derribarlos a tiros, pero su posición ya había sido revelada. Llegó entonces a una zona de tierra suelta y enterró todos los explosivos que llevaba en la mochila. Cuando estaba a punto de activarlos, los soldados lo rodearon. Su mano temblaba violentamente mientras sostenía el detonador. Si avanzaban, la explosión provocaría un deslizamiento masivo que acabaría con todos. Al ver que no retrocedían, activó los explosivos sin vacilar. El terreno inestable cedió y se convirtió en una avalancha rugiente que lo arrastró montaña abajo. A pesar del caos, no sufrió heridas graves. Sin embargo, al notar que uno de los soldados había quedado sepultado bajo los escombros, no pudo abandonarlo. Detuvo su huida. Cavó con las manos desnudas hasta liberarlo y le practicó reanimación cardiopulmonar. Cuando el resto del equipo llegó y presenció lo ocurrido, comprendieron que Reese no era el monstruo que les habían descrito. Suspendieron la persecución y públicamente se declaró que James Reese había muerto en el alud. Al escuchar la noticia de su supuesta muerte, Liz Riley quedó devastada. El hombre que una vez le salvó la vida en el campo de batalla parecía haberse ido para siempre. Pero cuando la desesperanza comenzaba a apoderarse de ella, Reese reapareció. Ambos se abrazaron con fuerza, reafirmando el vínculo de lealtad y hermandad que aquellos oficiales corruptos habían traicionado. Sin embargo, Reese sabía que no podía detenerse. El tumor en su cerebro podía acabar con su vida en cualquier momento, así que debía completar su misión mientras aún le quedaban fuerzas. Su siguiente objetivo era la base naval. Ben Edwards, su amigo más cercano, ya lo esperaba allí. Desde la distancia, observaron a los 3 altos funcionarios implicados. La base estaba protegida por 5,000 soldados, por lo que un ataque frontal sería suicida. El almirante Gerald Pilar prácticamente no abandonaba el recinto, lo que lo hacía difícil de alcanzar. Gracias a la información de Ben, supieron que los 3 oficiales estaban divididos. El comandante Bill Cox se ocultaba perfectamente bien y sería difícil llegar a él. Contemplaban la posibilidad de retirarse, convirtiéndose en el punto de entrada más vulnerable para el plan. Esa misma noche, el capitán Howard se preparaba para huir con su familia, ignorando que Ben Edwards ya lo estaba esperando. Al mismo tiempo, Reese confrontó al comandante Bill Cox a la entrada de un bar. Sin intercambiar palabras, ambos se enfrentaron. Cox era fuerte y al principio obtuvo ventaja, pero subestimó la determinación de Reese. Este torció su brazo e inyectó un sedante en su muslo. Cuando Cox recuperó la conciencia, estaba atado a una estaca de madera.
Había sido uno de los instructores que enseñaron a Reese a confiar en sus compañeros y proteger a la familia, y aún así fue el primero en traicionar ese juramento, vendiendo a su unidad por dinero y enviándolos a morir en una alcantarilla infestada. Reese decidió castigarlo de la misma forma. Cuando la fuerza de Cox se agotó, lo sumergió en la orilla hasta ahogarlo. Al mismo tiempo, Ben llevó a la familia del capitán Howard ante Reese. Frente a un hombre que parecía la encarnación misma de la muerte, Howard intentó desviar la culpa, mientras suplicaba por la seguridad de los suyos. Reese le recordó que cada SEAL al que traicionó también tenía familia. Consumido por la culpa, Howard se derrumbó. Reese prometió perdonar a su familia con una condición. Esa noche, el capitán Howard acudió a ver al almirante Gerald Pilar. Visiblemente nervioso, le entregó un teléfono. Al otro lado se escuchaba la voz de James Reese. Pilar reaccionó con desprecio, burlándose de la idea de que un solo hombre pudiera desafiar a 5,000 soldados en una base naval. Reese no discutió. Con calma, preguntó si una bomba de alto poder cargada con 2,000 rodamientos de acero podía destrozar a una persona. En ese instante, Howard abrió su camisa con manos temblorosas y reveló el dispositivo. Ambos oficiales encontraron su final de forma inmediata. Reese creyó que su venganza estaba completa, hasta que Katie Buranek le envió un último nombre. Ella había intentado publicar toda la información en línea, pero su contacto en los medios nunca la recibió. Al sospechar que algo iba mal, comenzó a empacar, pero era demasiado tarde. La secretaria de Defensa, Lorraine Hartley, apareció frente a ella. En ese momento, Katie comprendió cuán profunda era la conspiración. Un multimillonario había comprado a un almirante, y ahora la propia secretaria protegía el proyecto RD-4895, valorado en $700,000 millones. Hartley jamás permitiría que sus planes se arruinaran. Sin posibilidad de escapar, Katie envió a Reese el último nombre, la secretaria de Defensa. Al leerlo, su expresión se volvió gélida. Aunque no esperaba que el objetivo final fuera tan alto en la jerarquía, no mostró miedo. Hartley llevó a Katie a una casa segura, en una isla remota, protegida por fuerzas especiales de élite. Eligió ese lugar para manejar la situación en secreto, sin dejar registros oficiales, subestimando hasta dónde podía llegar un hombre impulsado por la pérdida. Reese y Ben diseñaron un plan preciso. Reese se aproximaría a la isla bajo el agua, mientras Ben ocupaba una posición de francotirador en un faro. Cuando Reese alcanzara la zona objetivo, Ben dispararía contra el yate, provocando una explosión que serviría como distracción. En medio del caos, Reese avanzaría y eliminaría cualquier obstáculo. Ben también destruiría la iluminación para darle cobertura en la oscuridad. No obstante, los guardaespaldas estaban preparados. Abrieron fuego desde 2 posiciones y casi lo alcanzaron. Ben disparó para cubrirlo mientras recargaba, permitiendo que Reese continuara avanzando. Este respondió con su pistola, cambió el cargador cuando se quedó sin munición y siguió moviéndose. Sin embargo, Ben detectó la llegada de una embarcación del FBI. Entre los agentes estaba Steven Ramsey, ahora parte del operativo de seguridad. Reese comprendió que debía actuar con rapidez. Lanzó una granada que eliminó a los hombres ocultos tras un vehículo. Avanzó, abatió a uno, mantuvo su postura de tiro y neutralizó a otro. Al ingresar al edificio, ajustó su puntería y modificó su postura. Subió las escaleras, alternando entre la mano izquierda y derecha, mientras avanzaba por un pasillo fácil de defender, pero complicado de asaltar. Desplegó una granada de humo, activó una mira térmica y lanzó una aturdidora para despejar el área. Al girar en la siguiente esquina, el último guardaespaldas, visiblemente aterrorizado, levantó las manos y abrió la puerta de seguridad. A pesar de la cautela del último guardaespaldas, James Reese decidió no perdonarlo y terminó con su vida. Katie Buranek se colocó frente a él y afirmó que haría pública toda la verdad sobre la secretaria de Defensa. Sin embargo, Lorraine Hartley comprendía perfectamente cuál era su destino. Sabía que solo tenía 2 caminos: morir a manos de Reese o pasar el resto de su vida en prisión. Sin esperar a que él actuara, tomó una pistola y se quitó la vida. Con ese disparo, el último nombre de la lista de James Reese quedó finalmente tachado. Cuando el agente especial supervisor Steven Ramsey logró alcanzarlo,
Reese se quitó el equipo con calma. En ese punto, la diferencia entre vivir y morir ya no significaba nada para él. Sentía que, por dentro, había dejado de existir hacía mucho tiempo. Después de todo lo ocurrido, Katie Buranek publicó toda la información que había reunido, revelando al mundo la espeluznante verdad detrás del proyecto RD4895. No obstante, durante su investigación, descubrió que aún quedaba una empresa fantasma, sin exponer. Tras un instante de duda, decidió enviarle a Reese el último nombre pendiente. La escena cambió a Ben Edwards descansando en un yate, aparentemente tranquilo en medio del mar. Cuando descendió a la cabina, James apareció detrás de él sin previo aviso. El último nombre en la lista no era otro que el propio Ben Edwards, su amigo más cercano. Se reveló entonces que Ben había sabido desde el principio sobre el cambio de operación que involucró al equipo de Reese. En su mente, dejar que sus hermanos de armas murieran lentamente en camas de hospital era una condena peor que caer en combate. Convencido de que los guerreros debían morir luchando, permitió que la unidad de James fuera enviada con inteligencia falsa hacia una trampa en Siria, lo que provocó la muerte de casi todos. A pesar de ello, nunca utilizó el dinero que recibió, ni participó en las acciones posteriores. Cuando supo que la esposa y la hija de James habían muerto como consecuencia indirecta de sus decisiones, no pudo mantenerse al margen. Lo siguió durante todo el camino, intentando redimirse por sus pecados. James Reese levantó su arma y apuntó directamente a Ben Edwards, el amigo que lo había traicionado. Todos los enemigos de su lista habían pagado. Mientras permanecía allí, el dibujo familiar donde había escrito cada nombre fue arrastrada por el viento, alejándose lentamente. El destino final quedó suspendido en el aire, dejando en duda si James apretaría el gatillo o si por primera vez elegiría un camino diferente. Espero te haya gustado el video.